Uno de los más recientes cambios que podemos apreciar en el interior de los aparatos electrónicos es la presencia de los condensadores SMD, que por sus características físicas como su muy pequeño tamaño y la ausencia de etiquetas que nos hablen de sus características eléctricas como capacidad y voltaje, ha sido un factor que ha dificultado a muchos el diagnóstico y reparación de averías en las placas electrónicas. En el día de hoy vamos a descubrir algunos tips que nos ayudarán a cómo enfrentarnos a estos diminutos dispositivos para poder determinar su valor más aproximado. Pero para ello vamos a estudiar un poco su estructura y funcionamiento. Los condensadores de montaje superficial, al igual que todos los demás componentes discretos, activos o pasivos, han venido sufriendo un proceso de transformación con el propósito de reducir drásticamente su tamaño y costos, esto con el propósito de agilizar también el montaje automatizado en las placas. Uno de estos cambios es la eliminación de las antiguas patillas de alambre con que contaban los ya obsoletos componentes tradicionales. Esto ha permitido que el área necesaria para el montaje de los circuitos sea muchísimo menor, pues las conexiones entre los componentes se hacen directamente y de manera más dinámica en el circuito impreso y en forma de capas. Así que actualmente podemos encontrar condensadores SMD de tres tipos, como son los electrolíticos, los de tantalio y los más recientes del tipo cerámico. Los dos primeros se caracterizan por ser elementos con polaridad y los encontramos más frecuentemente en aparatos con tecnologías anteriores. Estos, por lo general, sí presentan información de valor y polaridad en su cuerpo y por lo tanto no los vamos a incluir en esta ocasión, pero los últimos, es decir, los del tipo cerámico, tienen la ventaja de no tener polaridad, lo que facilita su uso tanto para el montaje como para su reemplazo. Estos han sido desarrollados con un sistema complejo de multicapas dieléctricas de cerámica y superficies intercaladas de material conductor, lo que hace que ya no sea necesario usar un área extensa en ellos para obtener valores altos de capacidad, como sucedía por ejemplo con las llamadas lentejas, sino que en un área pequeña encontramos valores de hasta 10 microfaradios o más. De acuerdo a la tecnología usada en el dieléctrico, podemos encontrarnos con tres diferentes tipos de condensadores, como son el Z5U, el Z7U, el XYR, entre otros, o los del tipo NPO o COJ. Los primeros son más económicos pero inestables, ya que son más sensibles a deteriorarse ante el inadecuado manejo térmico. Aplicar una excesiva temperatura puede afectar su valor al generarse fisuras en su volumen, mientras que los últimos presentan mejores características de estabilidad pero con un mayor costo y volumen. Podemos observar que hay diferencias en ellos como el tamaño y el color. Estas son características usadas solo por el fabricante de las placas para clasificar estos componentes. El volumen del componente, sus micromedidas de largo, ancho y alto y el tipo de cerámica usada en su fabricación, así como la tecnología en esta y que puede ser seca o húmeda, determinan sus características de capacidad y voltaje. Estas son desconocidas para nosotros, de manera que requeriremos de la información técnica que nos proporciona el diagrama del circuito. La indicación que encontramos en el impreso al lado del componente, es decir, la letra C, asociada a un número de referencia, nos llevará a los datos del componente y de esta manera será muy fácil seleccionar el reemplazo. Desafortunadamente, no en todas las ocasiones contamos con el diagrama. Por esta razón, en el caso de averías, la mayoría de colegas simplemente buscan un componente de tamaño y color parecidos, pero esto no siempre es la mejor solución, cosa que explicaremos en el día de hoy. Podemos encontrar condensadores de medidas y colores parecidos, pero estos pueden tener diferentes valores de capacidad o voltajes. Así que para conocer su valor, tendremos que usar diferentes técnicas para determinarlos y para ello tendremos que tener en cuenta la función que el condensador realiza en el circuito. Esto será una gran ayuda
ya que no siempre podemos acertar al 100% con el valor correcto. Los condensadores realizan funciones de desacoplo, pasabanda, oscilación, filtrado de ruido, temporización, etcétera, etcétera. El tipo de función, pues, nos dirá hasta qué punto su valor es crítico o hasta qué punto podemos colocar un condensador de valor aproximado. Las funciones de filtrado, eliminación de ruido y desacoplo no constituyen un factor crítico en cuanto a su capacidad y podemos colocar valores aproximados en el circuito, así que en lo que se refiere, por ejemplo, a la eliminación de rizado en la alimentación, podemos estar casi seguros que el valor es de 104, y si la función es de filtrado en la alimentación, podemos estar también bastante seguros que el valor es de entre 10 y 47 microfaradios aproximadamente. Igualmente, sucede con el desacoplo. Si se trata, por ejemplo, de una simple señal de audio, podemos pensar, por ejemplo, en una capacidad de 1 microfaradio. Este tipo de condensador es de clase NPO, que generalmente es de un tamaño mayor y que trabaja con frecuencias no tan altas, lo que a la vista y en un principio nos dirá el tipo de función que está realizando. Pero por el contrario, si se trata de una señal de alta frecuencia, esta función sí constituye un factor crítico en el valor de la capacidad del condensador. Esta deberá ser de un valor bajo. Recordemos que entre más alta sea la frecuencia, los valores de capacidad de los condensadores son mucho menores, mientras que en el caso de frecuencias bajas, los valores de la capacidad son más altos. Por esa razón y en general, si trabajamos con bajas frecuencias, como las de audio, el valor del condensador no sería tan crítico si buscamos un condensador de un tamaño parecido, y esto no cambiaría en mucho el funcionamiento del sistema. Pero si las frecuencias son mucho más altas, como sucede en el caso de las fuentes switcheadas, es mejor buscar más información que nos ayude a encontrar el valor correcto, como por ejemplo analizando en planos circuitos parecidos. Si se tratara, por ejemplo, de pulsos de control, un valor de 101 estaría muy apropiado. Este tipo de condensador es del tipo X5R y subsiguientes, que tienen un tamaño más reducido. Al igual que en el caso anterior, una inspección visual nos daría una idea de la función que el condensador desempeña en el circuito. Una aclaración importante es que, dada la discrecionalidad de los ingenieros al tener en cuenta las prestaciones de desempeño de estos componentes, podemos encontrar condensadores tipo NPO trabajando también en circuitos temporizadores o condensadores tipo X5R desempeñando funciones de acoplo o pasabanda. De manera que no es una norma general que el mayor tamaño determine la menor frecuencia de operación o viceversa, así que también tendremos en algunos casos que emplear la aritmética para poder determinar cuál es el reemplazo más adecuado, y en estos casos, si conocemos la frecuencia de operación y determinando cómo va, por ejemplo, un circuito RC, es decir, si va en serie o va en paralelo para saber si es un circuito pasaaltos o pasabajos, podemos despejar por el valor de la resistencia el valor del condensador. Esto mismo sucederá si el condensador pertenece a un circuito pasabanda, como suele suceder por ejemplo en los ecualizadores. Para ello, podemos emplear de manera básica estas dos fórmulas, que serán de invaluable ayuda si por ejemplo trabajamos también en circuitos osciladores o temporizadores, ya que, como dijimos anteriormente, fiarnos solamente de la apariencia física del condensador averiado puede llevarnos a cambiar drásticamente el funcionamiento del circuito en el cual nos encontramos trabajando. Para determinar el voltaje de trabajo debemos conocer los valores pico a pico que normalmente se presentan en los puntos en los cuales se encuentra ubicado el condensador, ya sea para DC o para AC. Esta medida nos dará los parámetros para escoger el condensador de reemplazo, pero es muy importante anotar que no es conveniente utilizar componentes dentro de parámetros de voltaje al límite de trabajo normal en el circuito. Siempre es mejor dar una gabela de por lo menos 25% de voltaje mayor al componente para que este voltaje pico a pico no genere nuevas averías.